A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En el mundo hay personas como usted, como yo, como todos nosotros, que vivimos fantasías, que imaginamos cosas que nunca suceden, que soñamos seres que no existen. Un escritor argentino imaginó que existían seres llamados cronopios. Y como nadie ha visto nunca a ningún cronopio, usted puede imaginarlo como quiera en este momento. Y un cronopio, una mañana, vivió una experiencia llena de incertidumbre porque pensó que el mundo había cambiado totalmente y que el único Dios que existía era el caos en el que ahora se encontraba. Sucedió que ese cronopio, al meter la mano en el bolsillo para sacar la llave de la casa, lo que sacó fue una caja de fósforos. Y tuvo terror, pensando que quizás todas las cosas en el mundo habían cambiado de un lado a otro. Entonces imaginó que sería horrible que abriera la caja de fósforos y encontrara la llave. Y que abriera la billetera y la encontrara llena de fósforos, y la azucarera llena de dinero y el piano lleno de azúcar, y la guía telefónica llena de música. Y tuvo miedo de encontrar los tranvías llenos de rosas y los campos llenos de tranvías. Entonces el cronopio, lleno de terror, fue a mirarse al espejo y tuvo la mala suerte de que el espejo estuviera ladeado y lo que vio reflejado fue un trozo de zaguán. Entonces creyó que sus presunciones estaban confirmadas y cayó de rodillas, sollozando, juntando las manos en un gesto inútil. Ese es un fragmento de una obra del escritor argentino Julio Cortázar, figura de las letras latinoamericanas, que estaban haciendo un día como hoy, 26 de agosto de 1914. Y le deseamos un feliz cumpleaños. Y le agradecemos sus cronopios y rayuelas y sus historias inolvidables. Las principales noticias del día. Titulares. La Corte de Chimborazo agrava la pena del policía Santiago Olmedo. Moderna demanda a Pfizer y Biotech por la copia de su patente de ARN. Una revisión médica es primordial antes del regreso a clases. En el segmento de opinión, UNES y las 6 van por el Consejo de la Judicatura para limpiar prontuario de la pandilla. En política internacional, de Nisman a Luciani. Editoriales de Ramiro Ruiz, palabra amordazada, José Hernández. Cuesta sí delira políticamente, como sus líderes. Noticias del día. La Corte de Chimborazo agrava la pena de policía, Santiago Olmedo. La delincuencia parece ganar terreno en la justicia. Al menos esa es la impresión de los ciudadanos que expresaron su rechazo a la sentencia impuesta este jueves 25 de agosto del 2022 al policía Santiago Olmedo, sospechoso de extralimitación de funciones. De 3 años le impuso un tribunal penal de Chimborazo. En apelación, la Corte de esa provincia le agravó la situación jurídica y le incrementó a 13 años la pena. El caso se registró el 11 de junio del 2021. Ese día, Olmedo regresaba desde Naranjal a Quito para hacer uso de su franco. En Riobamba, él y sus compañeros se percataban que había un sospechoso que amenazaba a otro con un arma blanca. Los uniformados descendieron del vehículo para ayudar al menor que estaba siendo atacado, quien empezó a correr. Olmedo había visto que el muchacho cayó al piso mientras su atacante escapaba. Decidió correr tras él para detenerlo.
En una esquina lo esperaba el cómplice del supuesto delincuente en una moto y un tercero con un arma de fuego. Como resultado, un sospechoso escapó, otro falleció en el sitio y el tercero perdió la vida en el hospital. Olmedo fue procesado. Según la fiscalía, el policía usó su pistola Glock a 200 metros de distancia y disparó más de una decena de veces por la espalda a los ocupantes de la motocicleta, situación que para ese organismo era extralimitación de funciones, en la ejecución de un acto de servicio sin observar ni considerar el uso progresivo o racional de la fuerza en los criterios y necesidad y proporcionalidad, señaló un comunicado. A Olmedo aún le queda la posibilidad de pedir que se ratifique su inocencia en la Corte Nacional de Justicia con un recurso de casación. Moderna demanda a Pfizer y BioNTech por la copia de su patente de ARNM. La farmacéutica Moderna presentó denuncias contra las compañías Pfizer y BioNTech, a quienes acusa de haber copiado la patente de la tecnología ARNM, mismo que la compañía presentó entre el 2010 y 2016, recientemente empleada en la vacuna contra el COVID-19. Presentamos estas demandas para proteger la innovadora plataforma de tecnología de ARNM en la que fuimos pioneros, en la que invertimos miles de millones de dólares para su creación y que patentamos durante la década anterior a la pandemia del COVID-19, aseguró en un comunicado el director ejecutivo de Moderna, Stephanie Bancel. Según Moderna, la estadounidense Pfizer y alemana BioNTech, que desarrollaron una vacuna propia contra el coronavirus, empleando también la tecnología de ARNM, copiaron ilegalmente los inventos de Moderna y han seguido usándolos sin permiso, dijo la directora legal de la farmacéutica Shannon Time Klinger. La demanda ha sido presentada en tribunales de Estados Unidos y Alemania, pero no ofrece detalles sobre las compensaciones económicas que exige a ambas compañías. Moderna cree que Pfizer y BioNTech copiaron dos características clave de las tecnologías patentadas de Moderna que son fundamentales para el éxito de las vacunas ARNM. Recoge el comunicado que asevera que ambas compañías carecían del nivel de experiencia necesario para el desarrollo de vacunas basadas en tecnología de ARNM. Una revisión médica es primordial antes del regreso a clases. Realizar un chequeo general odontológico visual, así como estar al día con el esquema de vacunas, son algunas de las recomendaciones de especialistas antes de que los chicos regresen a las aulas. La revisión con el especialista al menos una vez por año de los niños en edad escolar, su crecimiento, su talla y peso es indispensable para saber a profundidad cómo se está desarrollando el menor. Por ello, la recomendación es realizar el chequeo de las medidas antropométricas, talla, peso, perímetros corporales, así como un examen de sangre, de orina y de heces para conocer, por ejemplo, si hay alguna infección. Con un examen coproparasitario, también se analiza si es necesaria una desparasitación. Asimismo, como parte de la prevención, es importante una biométrica hemática, en donde se puede ver la cantidad de glóbulos rojos y blancos y así detectar si es que hay anemia. La pediatra Magali Montalvo señala que los niños deben completar el esquema de vacunación regular para prevenir enfermedades infectocontagiosas. Hasta los 6 años deben contar con las vacunas contra la hepatitis A y B, rotavirus, difteria, tétanos, tosferina, polio, la enfermedad neumococcida, sarampión, paperas, rubiola, varicela, entre otras. Además del biológico contra la influenza, que se aplica una vez al año. Antes de regresar a clases, Montalvo también aconseja que se complete el esquema contra el COVID-19. Esta vacuna se aplica a la población desde los 3 años. Hasta los 11 se colocan 2 dosis y desde los 12 se pueden aplicar el primer refuerzo.
Entrevista del día. Pablo Pardo, politólogo, habló sobre la situación política del país en una entrevista exclusiva con Radio Sucesos. Escuchemos qué dijo. Pablo Pardo, él es comunicador político, sociólogo. Los últimos acontecimientos que pasan en el país, en la política, ¿no? Anoche hubo revuelo por esta carta del presidente de la República que envía a la fiscal que lleva el caso de una denuncia que él mismo presentó en marzo contra 5 asambleístas de Pachacuti que los acusó de corrupción. Hola Pablo, buenos días, gracias por acompañarnos. Y por ahí quiero empezar. La palabra del presidente se devalúa y lastimosamente parece que el mismo presidente se encarga de desprestigiar su propia palabra. Muy buenos días, Verónica. Muy buenos días, Milton. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes de nuevo. Bueno, la verdad es que tenemos un panorama político bastante definido, de alguna manera, por las elecciones seccionales, aunque digamos que hay un estancamiento en ese posicionamiento gubernamental de cara a esas elecciones, ¿no? Se están buscando alianzas, pero digamos que las elecciones seccionales se van a definir mucho en torno precisamente a la gestión de gobierno, ¿no? Todas estas contradicciones y evidentemente algunos elementos más que definen la crisis de gobierno, creo que hacen pues que esa constante, ¿no?, de credibilidad en el gobierno bastante a la baja pues se mantenga, ¿no? Si a esto de alguna manera le sumamos algunos elementos como el exceso de candidaturas, ¿verdad? Y el panorama un poco desalentador en cuanto a las futuras fechas electorales, vemos que el gobierno no se adapta o no termina de encajar en ese contexto que en estos momentos es necesario y aparte supondría un apoyo en su futuro gobierno, ¿no? Siempre digamos que tener un apoyo de gobiernos seccionales es algo positivo para el gobierno. Bueno, me he ido un poco de tema, pero creo que es importante hacer o recalcar ese asunto, ¿no? Y todo tiene que ver con estrategias, Pablo, porque no se cuestiona el hecho de que el presidente, como cualquier ciudadano, pueda desistir de una demanda, porque en el camino a lo mejor no se encontró lo que se pensaba que se podía encontrar. Es lógico, es legal y es un derecho desistir de demandas, pero poner en una carta diciendo que él lo denunció porque terceros le contaron, sabiendo que esa carta en algún momento se iba a hacer pública y que iba a atentar contra esa, digamos, esa palabra presidencial. El presidente de la República, como primer magistrado del país, tiene una palabra que cuidar y el pueblo le cree. Entonces, a lo mejor no poner eso, yo no sé, estrategias de cómo actuar en estos casos. Sí, la primera estrategia o el primer principio básico que debería el gobierno de cumplir es no dejar esos espacios o esos vacíos comunicacionales, ¿no? Creo que hay dos lógicas que están definiendo los últimos meses de gobierno y es, en primer lugar, no comunicar situaciones sospechosas, como es la intromisión del Ejecutivo en otras funciones del Estado, y luego, por otra parte, estas contradicciones que alimentan más esos vacíos comunicacionales, ¿no? Esos vacíos de narrativa que hacen pues que actores alternativos puedan tener la oportunidad de crear esas narrativas o esas verdades que al final corren el riesgo para el gobierno de instalarse en la opinión pública, ¿no? Entonces creo que todo va direccionado a la falta de planificación que ocasiona esta suerte de contradicciones. En el caso de esta situación con Pachacuti, bueno, deja muchos vacíos, ¿no? Porque si es una acusación de corrupción y finalmente esa acusación de corrupción de alguna manera se retira, se entiende o puede llegar a entenderse que esa relación inicial, ¿verdad?, que ciertos asambleístas establecieron con el Ejecutivo, finalmente se consumó. O sea, que efectivamente hubo, digamos, ese soborno o ese caso de corrupción o ese cohecho o los delitos que se puedan, digamos, tipificar en ese sentido. Entonces creo que sus adversarios políticos, que por cierto no están siendo demasiado habilidosos, bueno, tienen la oportunidad para crear esas narrativas alternativas. Entonces aquí yo entro en lo que tú ya empezaste hace un momento, que es en este año electoral en el que se va a votar de acuerdo también a la gestión presidencial.
a favor o en contra de lo que está pasando. Y el presidente Lasso tiene un partido que cuidar, tiene un partido que buscar hacer crecer, y en medio de todo, el presidente está planificando una consulta popular. Efectivamente, yo no sé ya este tema de la consulta popular si es creíble, o sea, si funciona o si es un resorte como una suerte también de cortina de humo, ¿no? Eso es lo que da la sensación. No sé tampoco si hay tiempo para preparar en términos comunicacionales una consulta popular, partiendo de que las consultas populares casi siempre al final son un plebiscito de apoyo al gobierno, ¿no? Y un gobierno con una imagen tan pobre, pues evidentemente el tema de la consulta popular creo que sería muy difícil o muy cuesta arriba realmente. Entonces, en cuanto a las elecciones seccionales, bueno, hay un panorama de enorme fragmentación donde es verdad que hay oportunidades para cualquier candidatura. Es verdad también que el gobierno está eligiendo tener, digamos, asociaciones, coaliciones de alguna manera no tan naturales, ¿no? Con partidos o candidaturas que no se le aproximan mucho o que no han estado vinculados a ellos, pero creo que la idea o la finalidad precisamente es jugar en el campo de batalla de lo local, ¿verdad? Para poder de alguna manera tener esa posibilidad, y de ahí esas asociaciones, digamos, con liderazgos relativamente fuertes. Se me ocurre el alcalde de Manta. Esa asociación no estaba todavía, digamos, cerrada, pero parecía que había un acercamiento, el caso de Jimmy Jairala, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿será suficiente? Va a ser difícil. Ahora bien, la contraparte es que tenemos unas elecciones muy fragmentadas en las que hay muchas oportunidades para cualquier candidato que aparezca y dé, digamos, un giro rupturista en cada uno de los contextos particulares, ¿no? Pues ya sabemos que en Ecuador las elecciones seccionales se juegan mucho en lo local, porque además casi siempre vienen de un proceso de enfado contra el gobierno central, ¿no? Entonces se trata de buscar un liderazgo local que sea capaz de solventar esos problemas que no ha sido capaz de gestionar el gobierno central. El coronel Francisco Zumárraga, director de la Escuela Superior de la Policía, abordó la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana en una entrevista con Radio Sucesos. Escuchemos cuál es su punto de vista. La creación de esta Universidad de Seguridad Ciudadana, y para ello vamos a conversar con su vocero, con el coronel Francisco Zumárraga, coordinador de este proyecto de Universidad de Seguridad Ciudadana. Él es además actual director de la Escuela Superior de la Policía. Coronel, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, de hecho, la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, la UCESIPOL, ya tiene el respaldo del gobierno, es un hecho. Se conoció el 2 de agosto pasado un comunicado que envió la Presidencia de la República, en donde pues se mencionaba que esto sería una realidad, que habría el apoyo del presidente. De hecho, también se realizó un pronunciamiento luego de que el Pleno de la Asamblea inició el primer debate del proyecto de creación de dicha universidad. Así pues, el comandante también general de la Policía, Fausto Salinas, ha señalado que con una mejor educación se combatirá con firmeza la delincuencia, ya que tendrán mejores herramientas técnicas, jurídicas y además operativas. Además, del presidente Lasso mencionaba en esta cita que acompañó al ministro Carrillo desde el balcón de Carondelet que, bueno, recibió una marcha pacífica de apoyo al proyecto y refirió que el gobierno trabaja para hacer realidad esta universidad policial. Así que gracias, coronel, por estar con nosotros. Él es coordinador de este proyecto de la Universidad de Seguridad Ciudadana. Bienvenido, coronel. Importante hablar de este proyecto. Y bueno, cuéntenos cómo están las cosas. Esto recién empieza, pero cómo se están dando ya los primeros pasos para hacer realidad la Universidad de Seguridad Ciudadana. Bienvenido, coronel. Buenos días, estimada Verónica, y por su digno intermedio, un saludo a toda la ciudadanía guayaquileña y a toda la ciudadanía del país que nos escucha. Entrando en materia, quisiera iniciar esta intervención haciendo conocer a la ciudadanía que este proyecto de creación de esta Universidad de Seguridad Ciudadana no es simplemente una iniciativa de la Policía Nacional, sino que estamos cumpliendo una disposición expresa del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que en su transitoria 15ª
ya determina, ya dispone la conformación de un centro de educación superior que aglutine todo lo concerniente a seguridad ciudadana. Es así que la Policía Nacional, en cumplimiento a esta disposición legal, está apadrinando la generación de este proyecto que tiene como objetivo poner a disposición de la ciudadanía una oferta académica inclusiva, incluyente y abierta. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta institución de educación superior no va a estar limitada únicamente para los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, sino que va a estar abierta a toda la ciudadanía que se interese en temas de seguridad ciudadana. Es decir, nuestros hijos, sus hijos, los hijos de la señora de la tienda, del compañero taxista, van a tener acceso a esta oferta académica diversa que sin duda alguna en un futuro no muy lejano les permitirá tener una opción, una oportunidad de inserción laboral. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Bienvenidos. La Constitución de la República dice que el presidente de la Corte Nacional enviará la terna para que una terna de la que se escogerá uno de sus miembros quien presidirá el Consejo de la Judicatura. Creo que me ordené para decirlo finalmente. El presidente, eso dice la Constitución. Bueno, el presidente de la Corte preside la Corte. La Corte tiene un pleno y en las decisiones respecto de quienes los representaran corresponde al pleno. Lo dice un juez de la Corte Nacional. Esta es una novedad de las últimas horas. Así que de lo que se escucha, se lee, ¿no?, en redes sociales y en noticieros, la Corte, el Pleno, propondrá los nombres para la terna. Lo que sí está claro, que quien represente a la función judicial, representa pues no al presidente, representa la función judicial y no podría, y además preside el Consejo de la Judicatura. La Comisión de Fiscalización en el juicio político que tiene tantas características, singularidades que hay que verlas no con lupa, son evidentes, pues. No, este instante ese juicio político tiene un solo antecedente. Y no voy a usar ese estribillo desgastado que lo he escuchado al doctor Saquicela de que quieren meter la mano en la justicia. No, eso ya se terminó. No. Quieren nombrar jueces para liberar a los corruptos por la vía de la nulidad de las sentencias. Repito, no, pues está totalmente claro, ustedes lo saben, señoras y señores. Así de simple, este pacto entre la lista 6, que repetiré siempre, digo la 6, porque ni de lejos están en el concepto ideológico y filosófico del doctor Camilo Ponce Enríquez y Sixto Durán Ballén, ideólogos del partido, respetados los personajes aún por sus adversarios. Una oración política le hizo el doctor Raúl Clemente Huerta cuando falleciera el doctor Camilo Ponce Enríquez, su contendor en 1956. Ah, no, pues entonces estamos hablando de otro tipo de personajes. Muy bien. La Comisión de Fiscalización no consiguió el objetivo. Algún asambleísta dijo, el pueblo me conoce, yo no sé si los conoce, hay mucha petulancia, no los conoce nadie. En sus provincias los han de conocer, pues, ¿no? Y tengo un pariente y no puedo votar, ¿quién le ha dicho? ¿Qué no tiene alternos? Ah, o sea que si se muere políticamente, nos quedamos con uno menos. No es así, ¿no? Para eso son los alternos. Bueno, ahora tiene que ir a la asamblea. La asamblea con 70 votos puede aprobar que el juicio continúe. Y a lo mejor ocurre eso. Pero bueno, entonces, vamos al pleno, vamos al juicio propiamente dicho, donde se tramita la moción de censura.
Para eso necesitan 92 votos. Ahí está el problemita, pues. Claro, si ellos que ven la viga, la paja en el ojo ajeno cuando tienen una viga en el de ellos, que ofertan cuando se tomen el consejo de la judicatura y por supuesto tienen no solo palabra, pues, no hablemos de la palabra, tienen fama de repartir los juzgados, pues, las notarías. Es evidente que estamos frente a un proceso electoral cercano y que muchas de las personas en los partidos políticos que todavía no han decidido, pero que al parecer van en esa línea, van a decir, a ver, un momentito, pues, aquí les vamos a hacer el juego para que el pacto entre las 6 y el señor Correa le entregue los jueces que vayan a declarar la nulidad de las sentencias por corrupción. Y nosotros vamos a cargar con el muerto, así nos ofrezcan jueces, vamos a cargar con el muerto, porque esto ya creo, esa es una opinión, está en la conciencia de los ciudadanos, pues. Ustedes, señoras y señores, ustedes son los que tratan estos asuntos. Mira, ¿no? O sea que los quieren sacar a estos señores. ¿Los quieren sacar para qué? Para repartirse la justicia. Sí, pero no es una repartición común y corriente. Es para la nulidad de los jueces, para la nulidad de las sentencias que dictaron los jueces contra los corruptos. Nos vemos la próxima semana. Global Hoy con Alan Catey. Con pena comentaré por segunda vez en la semana las noticias que se han generado en Buenos Aires en relación al juicio que se ventila, y este término es el más adecuado, contra la vicepresidenta de la Argentina de hoy, presidenta de la Nación a la fecha de los hechos que se le imputan, que siendo de una gravedad extrema por las evidencias de una corrupción muy bien planificada y ejecutada desde el poder para beneficio directo de la señora Fernández y de su familia, no son, sin embargo, los más criticables en su gestión. En defensa de la vicepresidenta, Alberto Fernández, actual presidente de la República, se ha presentado para una entrevista en la cual ha expresado unos conceptos que desdicen de su condición de profesor de Derecho y más aún de su alto cargo. Cuando asumió él se comprometió bajo juramento a defender la Constitución de la República que establece una división clara de poderes en el Estado y la independencia de cada uno de estos. En su presentación, Fernández groseramente se permite inmiscuirse en la función judicial con unas declaraciones ofensivas contra el fiscal de la causa, quien al parecer presentó un muy sólido caso con documentación extensa y contundente. El solo comentario que hace el presidente, en el sentido de que si una presidenta hace negocios inmobiliarios con un contratista del Estado, es una cuestión de ética y no una penal, explica, más allá de cualquier otro argumento, la degradación a la que se ha llegado en la transvaloración de los principios bajo los que una sociedad debe actuar. En efecto, se está diciendo que la máxima autoridad del país en su momento no es una persona ética. Es decir, su accionar no se ajusta a los básicos valores de respeto para con sus conciudadanos, de honorabilidad y buena fe, lo mínimo que se puede esperar de quien dirige un país. Como dicen los hombres de leyes, como el mismo presidente Alberto Fernández, a confesión de parte, relevo de prueba. No contento con retratar a la vicepresidenta al menos como poco ética, temerariamente afirma que el fiscal Alberto Nisman, que por pura casualidad investigaba a la entonces presidenta Cristina Fernández por su dudosa actuación en un oscuro intento por tapar y enterrar las investigaciones y acciones que la República Argentina había llevado adelante por varios años,
para establecer el atentado contra la Mutual Judía en Buenos Aires como unas evidencias que conducían directamente a la actuación de operadores terroristas iraníes financiados por la teocracia iraní con directo apoyo de la embajada iraní en Buenos Aires. Se habría suicidado y no, como sostienen las investigaciones forenses que se han realizado, que lo que se investiga es un asesinato y que la tesis del suicidio, acogida en un primer momento como una tabla de salvación por el gobierno de la señora Fernández, fue descartada por los investigadores. Esta afirmación de Fernández, Alberto, ¿se inscribe en ese mismo concepto de falta de ética no penal? Inducir a error o falsear la realidad no será un crimen, pero se le acerca mucho. Pero lo que viene a continuación resulta bastante más grave en lo personal y en lo institucional. Tras afirmar que Nisman se suicidó, expresa su deseo de que al fiscal de la causa actual, Diego Luchani, no le vaya a pasar lo mismo. La evidente amenaza que se formula es inaceptable y ubica al presidente en un nivel al que él no puede descender. Esa amenaza, desde un capo mafioso habituado a la intimidación y al asesinato, puede ser hasta esperable. Viniendo de la suprema autoridad del país, resulta aterradora por las implicaciones que conlleva. El fiscal Luchani se pronunció sobre las declaraciones del presidente, expresando su preocupación por lo que denominó el avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente de la nación o del ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. En paralelo a las declaraciones del presidente y la vicepresidenta, desconociendo en la práctica la capacidad de la justicia para actuar, lo que constituye un ataque directo a la Constitución que avala la independencia institucional, conocidos operadores de los grupos de choque paramilitares peronistas como Luis de Elía están convocando a sus piqueteros para intimidar al Poder Judicial rodeando a la Corte Suprema. Están exigiendo la renuncia de la Corte Suprema nada menos, convocando al combate contra la oligarquía y el imperio. Seguramente apedreará la embajada norteamericana, pues. A los 100 años de la marcha de Mussolini sobre Roma, los nostálgicos del fascismo, que son legión en el movimiento peronista, herencia y ADN de su fundador, el general Perón, incondicional admirador de Mussolini y protector de criminales de guerra como el doctor Mengele o Adolf Eichmann. Duele mucho observar el derrumbe de un país de las potencialidades de Argentina. No es creíble que quien fuera el granero de una Europa arrasada por la guerra no pueda hoy alimentar a sus niños que sufren índices muy preocupantes de desnutrición infantil. No se puede entender que la que fuera séptima economía mundial exhiba hoy índices de pobreza cercanos al 50% de la población. No es comprensible que los jóvenes argentinos que se han educado con esfuerzo vean tan solo a la migración como alternativa para su futuro. Lamentablemente, esa realidad que se vive hoy en la Argentina es resultado de una visión perversa de la sociedad. En cierta forma, Argentina en 1945 fue una suerte de plan piloto del populismo y marcó un derrotero para toda la región, centrado en el paternalismo estatal, escenario perfecto para los mesías y los milagreros. Asistimos, como en un teatro, a una tragedia en varios actos que a lo largo de casi 80 años ha conducido a la Argentina de la cumbre al abismo.
Me duelo por Sábato, por Cortázar y por Borges, por Piazzolla, por García y Lelutier, por toda esa inteligencia, creatividad y fantasía, y por tantos recuerdos de un país precioso apenas entrevisto en viajes y lecturas. Pero sobre todo, me duelo por su gente, que somos todos, y por el incierto y desolador futuro que se avisora. El penoso empeño por empobrecer y marginalizar a la población ha sido exitosamente alcanzado. Sobre esa base de miseria, el proyecto populista que cobija las mayores desigualdades y garantiza la injusticia tiene el campo abonado para seguir adelante indefinidamente. Me duele la Argentina y me duele el continente. Muchas gracias. Editorial. Palabra amordazada, Ramiro Ruiz. La palabra es uno de los más importantes inventos que tiene la humanidad. La palabra, en múltiples y variados idiomas del mundo, señala, pone nombre a los objetos, a las plantas, insectos, animales, los astros, las estrellas, la luna. Con la palabra revelamos los sentimientos, las ideas, recordamos lugares, acontecimientos. La palabra sirve para amar, comunicarnos y hacernos querer. El maestro Gabriel García Márquez decía que escribe para que le quieran un poco más. Y lo consiguió escribiendo millones de palabras y construyendo mundos imaginados, comprendiendo los laberintos del ser humano solo con la palabra. Eso es lo que hacen los escritores. Escribir es el acto de solidaridad humana, el hecho más generoso de identificación con los otros. Los lectores, desconocidos pero reconocidos porque sienten, imaginan y se emocionan como lo hace el escritor. Como no todo es belleza, ni bondad, ni alegría, la palabra también destruye relaciones entre personas, somete a sociedades enteras con la palabra escrita en forma de códigos que promueven la injusticia, la desigualdad, la impunidad y el caos. Con la palabra destructiva se ha sentenciado y se ha matado. Se ha rechazado a pueblos enteros con el racismo, la xenofobia, la ira, la envidia y el odio. Los medios de comunicación tienen la palabra para informar acontecimientos de interés social. Los medios escritos, televisados o de radio utilizan principalmente la palabra. La opinión, el análisis, el entretenimiento se comunica con la palabra escrita y oral. ¿Qué pasaría si la humanidad no tuviese palabras? ¿Cómo nos comunicaríamos sin la palabra? El acercamiento humano, la fraternidad y la convivencia pacífica se han conseguido con la palabra. La función fundamental de la palabra es la comunicación. Nos comunicamos con libertad y claridad, franqueza y verdad. Hace 3 lustros analizamos en los medios de comunicación la ley mordaza de esta área. Aquella ley sometía a la comunicación, persiguió a los periodistas, cerró periódicos, estaciones de radio y de televisión, enjuició y encarceló a reporteros, fueron amenazados de muerte y hasta asesinados. La ley mordaza permitió esta realidad dolorosa de un gobierno totalitario, anacrónico, corrupto. Ahora, una nueva ley mordaza se quiere poner en vigencia para controlar la libertad de pensamiento y expresión. El proyecto plantea entregar a la Defensoría del Pueblo el poder de recibir los reclamos por los incumplimientos de la ley. Las reformas a la ley de comunicación aprobadas por la Asamblea están sitiadas de críticas. El informe de minoría que se aprobó casi sin debate, incluso sin su lectura. En 2019, por iniciativa del entonces presidente Lenín Moreno, la Asamblea reformó y eliminó la figura más polémica, la Superintendencia de Comunicación, con capacidad sancionatoria a los medios y a los periodistas. Ahora, esta nueva propuesta, que nació del correísmo y de Pachacutic, buscaría recuperar algunos argumentos que quedaron fuera de la ley en 2019. La iniciativa de Lasso buscaba la autorregulación de los medios y periodistas y reducía al mínimo el papel del Consejo de Regulación de la Comunicación. La propuesta aprobada, en cambio, plantea nuevas formas de presentar reclamos ante contenidos periodísticos y de opinión, señala sanciones y procesos de capacitación de información falsa y de medios oficiales. Los medios de comunicación exigen al individuo como un ser soberano y responsable,
y a la libertad como valor supremo porque defiende la democracia. Hemos llegado a una etapa cuando vemos que Ecuador es el país que se empobrece cada día en la economía, la ética y la moral. ¿Por qué? La respuesta es histórica y cultural. Se remitiría seguramente a la conquista que transcurrió y concluyó bajo el signo de la brutalidad. Los ecuatorianos y los ciudadanos tenemos el derecho a defender la libertad, rechazar el populismo, al socialismo del siglo XXI, objetar todas las ideologías o doctrinas que limitan o cancelan la libertad en la vida social. La ley de comunicación que nace y la defiende el populismo es retrógrada, arcaica, enemiga de la democracia y de la libertad. Se sostiene en ficciones históricas, en grandes mentiras, en eso que ahora llaman posverdades históricas, y otra de las perversidades es esa ley de comunicación. Ramiro Ruiz. Cuesta sí delira políticamente como sus líderes. José Hernández, 4 Pelagatos. Esther Cuesta es un caso de estudio. Apasionante sin duda, como sus amigos de la Revolución Ciudadana. Todos han producido hechos incomprensibles, patrimonio sin duda del esoterismo y otras ciencias ocultas propias del socialismo del siglo XXI. Aquí hay que recordar que Maduro hablaba con pajaritos y Jorge Glass ve refinerías en un peladero. Rafael Correa solía competir con los próceres. Cuesta, asambleísta correísta por Europa, Asia y Oceanía, también es recursiva en ese terreno. En marzo pasado, 4 Pelagatos la relacionó, sin equipararla, claro está, con el artista Gianni Motti, que en una muestra de apropiación legítima en arte se ha atribuido, por ejemplo, eclipses de luna o la caída de puentes en Los Ángeles. Cuesta, sin pizca de aliento artístico, pero con un sentido muy desarrollado del oportunismo político, se paseó en el aeropuerto de Quito entre los jóvenes repatriados de Ucrania y sus familias. Jóvenes traídos por la Cancillería, en un esfuerzo sin precedentes liderado por Juan Carlos Holguín. Pero esta asambleísta, como si estuviera improvisando un performance, quiso hacer creer a sus seguidores que tuvo algo que ver con ese hecho que ella filmó y posteó. Roberto Aguilar siguió a esta pseudoartista del correísmo, cuya desfachatez es superlativa. El 30 de julio escribió en Expreso un artículo titulado «Esther Cuesta vive un delirio ucraniano». Delirio que, como se entiende, es la secuencia de lo que había hecho en marzo y que 4 Pelagatos describió en un análisis titulado «Esther Cuesta se roba 2 vuelos humanitarios». Aguilar cuenta que después de desconocer el trabajo de la Cancillería, ella se lo adjudicó subliminalmente. Cuesta se echó también encima otra tarea, enjuiciar políticamente al canciller, porque ella exige que el gobierno resuelva los problemas universitarios de esos jóvenes. En los hechos, ella dice que esos jóvenes que salieron huyendo de la guerra que hace Rusia a Ucrania y que Ecuador trajo en 3 vuelos, fueron repatriados a la fuerza. Si esto lo dijera un artista en un performance, sería celebrado como una ocurrencia jocosa. Pero verlo y oírlo por parte de una política correísta hace pensar que ella no reta la imaginación, sino que pretende subvertir la razón para ubicar la mentira emotiva como columna vertebral en su relato. Ese recurso, un diálogo con la realidad, se llama alucinación o delirio, y así la llama Aguilar. Lo que él hizo fue describir fácticamente lo que Cuesta hizo en el aeropuerto, lo que hizo en la asamblea y lo que dijo en la Cancillería, donde llegó a vociferar con algunos padres de esos jóvenes. Prohibido sonreír, Cuesta acaba de demandar al Diario Expreso y a Roberto Aguilar ante la Defensoría del Pueblo que, como se sabe, está llamada a ser el nuevo Tribunal Inquisidor con la ley de comunicación que el presidente acaba de vetar parcialmente. Su alegato es tan postizo como ella haciendo creer que hizo algo en la repatriación de esos 708 ecuatorianos que estaban en Ucrania. ¿Qué hace? Primer paso, afirmar que Aguilar, al decir que todo en ella, todo lo descrito, es delirante, conjetura que se encuentra en un estado mental que le causa confusión, desorientación,
sin que cuente con prueba, evidencia y certificación médica científica de sus aseveraciones. Segundo paso. La crónica de Aguilar, esto es una cita, se enmarca en la histórica discriminación, menosprecio y violencia contra las mujeres. Tercer paso. Mirar qué dice la Constitución y la ley sobre estos delitos y endosarlos a Aguilar y al Diario Expreso. Cuesta aplica la receta correísta: hacerse el loco, denunciar a aquel que lo diga, victimizarse y pedir a gritos que los atrevidos escarmienten. Ella se parapeta como si por ser mujer sus acciones quedaran al margen del análisis tras el relato de género y se erige en la representante de todas las víctimas. Y como la receta necesita un tribunal, Cuesta recurre a la Defensoría del Pueblo. Su defensa persigue lo mismo que pretendió su partido en la década del Correato: que el periodismo no describa hechos y los califique, que siga a pie de juntillas la narrativa fantasiosa de estos políticos que hablan con pajaritos y sobre todo que no concluya que todos ellos deliran políticamente con los ojos abiertos. Ni Aguilar ni Diario Expreso atentan contra su honra y su reputación. Es ella la que atenta contra la razón y la ética pública. Los medios que han calificado sus actos no son los únicos que encuentran delirantes sus acciones. Debería chequear lo que dicen en sus redes aquellos que la siguen. Ella además dice que tiene un PhD en literatura comparada. ¿Entiende ella el lenguaje y el lenguaje periodístico que es, por obvias razones, aplicado? ¿Entiende que sus parodias políticas subvierten la razón porque ella intenta, como sus líderes, imponer relatos que contradicen los hechos que ella y ellos producen? Esther Cuesta no es original. Hace los mismos esfuerzos, miserables esfuerzos, de todos esos políticos discípulos de la posverdad. La Defensoría del Pueblo debió archivar apenas recibió esta farsa que Cuesta escribió en 16 páginas. Otra prueba irremediable de que, además, le sobra tiempo en la Asamblea. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Colombia suspende los ataques sobre campamentos guerrilleros donde haya menores reclutados. Importante giro del gobierno colombiano en su lucha contra los grupos armados. El ejecutivo de Gustavo Petro anunció su decisión de suspender los bombardeos militares sobre campamentos guerrilleros donde pueda haber menores reclutados a la fuerza. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, era el encargado de anunciar una medida orientada, decía, a la defensa de los derechos humanos. Los menores reclutados forzosamente por organizaciones ilegales son víctimas. Son víctimas de esta violencia en la que hemos vivido por tantas décadas. Hay que privilegiar siempre la vida sobre la muerte y no se pueden desarrollar operaciones de un lado absolutamente que pongan en peligro la población civil. El nuevo gobierno colombiano trata así de evitar errores pasados, como los cometidos bajo el mandato de Iván Duque en 2019, cuando 8 menores de entre 12 y 17 años, reclutados a la fuerza por los disidentes de las FARC, morían bajo los bombardeos gubernamentales. El nuevo comandante de las fuerzas militares, Elder Giraldo, promete ahora una alta evaluación de inteligencia en la que se revisará la presencia de menores antes de aprobar cualquier acción de este tipo. Periodista mexicano se infiltra en Nicaragua y documenta la crisis sociopolítica. Otoniel Martínez logró lo que muchos periodistas extranjeros han intentado hacer desde hace varios años: ingresar a Nicaragua para documentar la crisis sociopolítica. Me parece que fue un viaje entre la clandestinidad y la paranoia, con todas sus limitaciones. De entrada no pudimos hacer esta cobertura con equipo profesional, tuvimos que limitarnos con un celular. Es periodista de la televisión TV Azteca, pero se hizo pasar como turista por un solo motivo. No hay manera que un periodista que no sea amigo del régimen obtenga el permiso para ingresar a Nicaragua. Las 2 semanas que Otoniel estuvo en Nicaragua fueron suficientes para documentar bajo riesgos lo que considera país fachada. Durante la última semana, en América Latina se han publicado una serie de reportajes sobre su experiencia en Nicaragua, y el próximo 27 de agosto estrenará su documental.
Este es un documental que lo que busca es retratar a un país sometido a una dictadura asfixiante. Lo que mostramos es el día a día de los nicaragüenses. Otoniel, de 35 años, dice que en sus años de experiencia no había vivido tantas restricciones en su ejercicio como ocurrió durante su viaje a Nicaragua, donde fue víctima de la Policía Nacional. Nosotros estábamos grabando y nos detuvieron, nos interrogaron, nos borraron el material y afortunadamente la libramos. El trabajo del periodista fue criticado por miembros del oficialismo. Ese señor mexicano que vino, habría que haberlo llevado, debió haber ido a las procesiones de Santo Domingo, lo que sucedió en este fin de semana en León, que vea la tranquilidad y el rostro de los nicaragüenses contentos, tranquilos, seguros. Otoniel denuncia que ha recibido amenazas a través de redes sociales de simpatizantes del gobierno, pero otra parte de los nicaragüenses han reconocido su hazaña de lograr entrar y salir de Nicaragua, uno de los países más complejos para ejercer el periodismo. Donaldo Hernández, Voz de América. Putin ordena aumentar el número de militares en el frente de Ucrania. Más soldados rusos en el frente. El presidente del país, Vladimir Putin, ordenó este jueves un aumento de los efectivos de las Fuerzas Armadas en un 13%, es decir, 137.000 militares más. El decreto no explica si se reclutará a más gente, si serán voluntarios o una combinación de ambas cosas. El Kremlin mantiene que los soldados que por el momento han acudido al frente están contratados y además han ido voluntariamente. Por su parte, la Duma pidió el jueves a los países occidentales que dejen de suministrar armas pesadas a Ucrania. La Cámara mantiene que este armamento se usó para mutilar a personas y crear un riesgo de amenaza nuclear al bombardear la central de Zaporilla. Y un tribunal ruso ordenó el jueves la puesta en libertad del exalcalde de Ekaterimburgo, Yevgeny Roizman, detenido el miércoles por cuestionar la guerra rusa en Ucrania. Quiero decir que al final todo irá bien y que los tiempos oscuros no son para siempre, ya lo sabéis, pero volveré a decirlo por si acaso. Gracias por vuestro apoyo. Roizman tiene prohibido usar internet, así como acudir a eventos públicos o relacionarse con nadie que no sea su abogado o sus familiares cercanos. El exalcalde se enfrenta a una pena de 3 años de prisión. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos en haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.